¿Será que solo con mencionar el nombre de Jesús o repetir varias veces la sangre de Cristo tiene poder? Los demonios van a huir, los enfermos van a sanar, las personas oprimidas serán libres. La Asamblea de Dios, Luz del Mundo de La Paz, San Benito Petén, Guatemala, presenta su programa digital internacional con temas de la actualidad, oración, poemas y reflexión. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios les bendiga. Es para mí un verdadero gusto estar nuevamente con ustedes en este programa digital internacional, Si mi pueblo se humillare. Y ahora les traigo una palabra muy puntual que ha bendecido mi vida. Y antes pues quisiera que oráramos, le pidiéramos al Señor su dirección, su ayuda, su asesoría. Usted ora por mí, yo oro por usted. Padre Celestial, muchas gracias por la vida que nos das, por la salud, por el aire que respiramos. Gracias porque nos has guardado, Señor, hasta este momento. Ahora te pedimos que tomes el control de este programa, Señor, de esta palabra, que abras nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, Señor, que sea sensibilizado, que seamos tierra fértil, Señor, para que esta semilla de tu palabra pueda germinar, pueda crecer y dar frutos dignos de arrepentimiento. Y que esta palabra transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar. Yo bendigo la vida de mi hermano, de mi hermana, Señor, que está en sintonía de nuestro programa. Habla a su corazón, habla a su vida, Señor, y que pueda ser transformado, transformada también. En el nombre de Jesús, amén. Hoy traemos un tema muy puntual, muy importante para el crecimiento de nuestra vida cristiana. Cómo activar la autoridad espiritual de la Iglesia de Cristo. Cómo usted y yo podemos activar esa autoridad espiritual que Dios nos ha dado como hijos de Él, como personas que ya hemos sido incrustados, injertados en el cuerpo de Cristo. ¿Será que con solo mencionar el nombre de Jesús o repetir varias veces la sangre de Cristo tiene poder? Los demonios se van a sujetar a nosotros o van a huir, o los enfermos van a ser sanados, o las personas oprimidas por malos espíritus serán libres. Si usted tiene las Sagradas Escrituras, acompáñeme en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 13. Vamos a estar leyendo 2 versículos o 3 versículos en el nombre de las 3 divinas personas. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad. Subraye por favor con el marcatexto, que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Ha orado usted por los enfermos? ¿Han sanado o se han enfermado más? ¿Ha orado usted por gente poseída por malos espíritus? ¿Han sido libres? Primero tenemos que definir lo que es la autoridad. ¿Qué significa la autoridad en la Biblia? Escuche por favor. Dice que es dominio, es poder, es potestad. Es el derecho legal y o moral de ejercer poder, o poder que se posee con derecho. En la Biblia Dios es representado o presentado como la autoridad máxima, personal y la fuente de toda autoridad. Dios es el que tiene la autoridad máxima, pero sabemos que hay un enemigo también, que hay demonios, que hay potestades, que hay gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces estamos viendo que hay 2 reinos.
el reino de la luz y el reino de las tinieblas, el reino de la sanidad o de la salud y el reino de la enfermedad. Porque hay muchas enfermedades que son puestas por el enemigo. Entonces usted y yo vamos a tener autoridad sobre el otro reino. En este caso sería el reino de las tinieblas. Si usted y yo estamos conectados al reino de la luz, que es el reino de nuestro Dios, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero escuche lo que dice, que la autoridad es un derecho legal. ¿Por qué dice que es un derecho legal? Porque puede que nosotros tengamos un derecho que es ilegal. Por ejemplo, si hablamos de una persona, de una madre, que el hijo, pues, el papá no se ha hecho cargo, no se ha responsabilizado con sus obligaciones como padre, entonces a esta mujer le asiste el derecho legal para poder presentarse ante un juez para demandar manutención de este hombre a favor de su hijo. Pero ¿será que otra mujer podría ir a demandar manutención por el hijo de otra mujer? No le asiste el derecho, ¿verdad? Entonces, esta autoridad que nos habla la Biblia dice que es un derecho legal que como hijos de Dios, usted y yo tenemos, ¿verdad? Dios le dio autoridad a los reyes de Israel, a los sacerdotes, a los profetas, pero también la palabra de Dios escrita tiene autoridad. Eso lo vemos en el libro de Salmos, capítulo 119. Ahí nos habla bastantes versículos acerca de la autoridad que tiene la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a ver ahora, porque hay muchos evangélicos, muchos cristianos, muchos líderes que todavía no hemos entendido esto, y como no lo hemos entendido, al no entenderlo, entonces no lo activamos, no lo ejercemos efectivamente, y estamos siendo muchas veces oprimidos en muchas áreas de nuestra vida. ¿Conoce usted personas, conoce usted cristianos evangélicos que se dicen haber nacido de nuevo, ser hijos, ser hijas de Dios, hasta líderes, pastores, evangelistas, maestros, misioneros quizás, que estamos luchando en una área de nuestra vida? Quizás los varones en el área sexual somos dominados, y detrás de eso hay una influencia demoníaca que necesitamos ser libres. Hay personas que escuchan voces y le preguntan y le dicen: ¿y por qué lo hiciste? Pues escuché que una voz y me dijo que le disparara, o me dijo que le hiciera esto y esto y esto. Entonces, recuérdese que la palabra de Dios tiene autoridad y la vamos nosotros a activar. Ahora vamos a ver cómo podemos activar esa autoridad espiritual que Dios nos ha dado. Número 1, con fe. ¿Qué es fe? Es creer. Es creer aunque nuestros ojos físicos no podamos ver, pero nosotros creemos y lo vemos con los ojos espirituales, con los ojos de la fe. Es confiar en la palabra de Dios, y sabe que la fe es acción. Usted puede, incluso, no solamente vemos a cristianos evangélicos usando el nombre de Jesús únicamente como algo pasajero, como algo que no tiene importancia, o como una muletilla, o como una costumbre.
igualmente se usa la sangre de Cristo, igualmente se usa la palabra de Dios. Podemos decir que estas tres cosas, muchos evangélicos la han usado como un amuleto nada más. Usted no me dejará mentir, pero anteriormente las personas tenían la costumbre de dejar la Biblia abierta en la sala en el Salmo 91. ¿Usted cree que el diablo le tiene miedo a la Biblia? Si usted no sabe, el enemigo conoce más de Biblia que muchos de los evangélicos que estamos acá. Es más, él mismo le recitó a Jesús textos de la Biblia y le decía: échate de aquí, cuando lo llevó al pináculo del templo, a lo más alto, porque escrito está, le decía, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos para que tu pie no tropiece en piedra. Así que si usted ha cometido este error, ya no lo siga cometiendo, de usar el nombre de Jesús o la sangre de Cristo o la Biblia como un simple amuleto. Esto es algo que nosotros lo podemos activar, pero con fe. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, aquí con Dios, mi hermano, mi hermana, que estamos ahora escuchando esta palabra, cada vez que usted piense en Dios, se acerque a Dios, debemos de hacerlo con fe. Número 2, ¿cómo podemos activar esta autoridad que Dios nos ha dado como hijos suyos? Viviendo bajo autoridad. Aquí tenemos este texto también que dice: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Escuche por favor, no podemos nosotros usar o activar la autoridad que Dios nos dio si no estamos viviendo bajo autoridad. Alguien dijo: exígete el doble de lo que tú estás pidiendo. Si usted pide que lo respeten, usted debe de ser ejemplo de respeto. Si usted pide que le obedezcan, usted debe ser ejemplo y modelo de obediencia. Este centurión, mire, ni siquiera era del pueblo hebreo, era un romano, pero él había entendido el poder que hay cuando uno está bajo autoridad. Puede hacer uso de esa autoridad. Y él le dijo: porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: va, y el otro: ven, y viene, y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esta porción de la palabra de Dios, mire, amalgama con el primer punto, ¿verdad? Dijimos que para activar la autoridad que Dios nos ha dado, debemos de activarla con fe, creyendo ciegamente la palabra de Dios y confiando en lo que Dios nos dice en su palabra. Jesús dice que se admiró, se maravilló de que ni siquiera en Israel, dice, se ha hallado tanta fe. Pero anteriormente vemos cómo este hombre conocía el secreto de Jesús. Sabía que Jesús tenía autoridad, una autoridad que no la había conseguido en un instituto, en una universidad, que no la había conseguido por su posición social, porque él era hijo de un carpintero. Y todos decían: pero si nosotros conocemos a este, ¿no es hijo de José el carpintero? Entonces, esta autoridad, ¿dónde la había adquirido Jesús?
la había adquirido sujetándose a la autoridad de su padre. Hay muchos evangélicos que quieren ejercer la autoridad espiritual sin sujetarse a la autoridad de su pastor, sin sujetarse a la autoridad de su líder. Tú que eres hijo, no puedes ejercer autoridad si no te sujetas a la autoridad de tu padre. Esposa, Dios te va a bendecir, mujer de Dios, pero si tú te sujetas a la autoridad que Dios ha dejado sobre ti, que es tu esposo. Cuando se habla de esto, muchas mujeres que tienen el espíritu de Jezabel y el espíritu de Atalía y de Basti se ponen incómodas. Pero es necesario que usted sepa esto. Entonces Jesús era un hombre que vivía bajo autoridad. Jesús es un hombre bajo autoridad y con autoridad. No podemos nosotros tener autoridad o ejercer la autoridad espiritual que Dios nos ha dado si no somos personas que vivimos y respetamos la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Mateo 7:29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mire, hasta cuando las personas desempeñan su privilegio en la iglesia, en los cultos, se ve y se siente cuando esa persona canta o predica o enseña con autoridad, con solvencia moral. Se ve y se siente cuando esa persona ha orado, ha estado en intimidad con Dios, a solas, en un devocional con su Padre de rodillas, antes de presentarse al público, porque el Señor dice en su palabra: cierra la puerta en tu aposento, entra a tu aposento, dice, y cerrada la puerta, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nosotros sentimos cuando esa persona Dios la está usando y tiene esa autoridad, esa solvencia moral para podernos hablar la palabra de Dios que viene directamente del corazón de Dios. Podemos sentir, y los escribas, mire, sentían esto y decían: pero ¿cómo es posible que éste tenga tanta autoridad y hable de esa manera si no ha estado en nuestros seminarios? No ha estudiado con nosotros. Nosotros ya tenemos títulos, tenemos diplomas, tenemos cursos, tenemos otro nivel, pero la autoridad de ellos era humana. La autoridad que Jesús tenía era una autoridad espiritual dada por su Padre, porque Él respetaba a su Padre. Marcos 1:27, y todos se asombraban, y de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Sabe que Jesús tenía esa intimidad con su Padre por las noches. Dice que subía a orar a los montes, y en el día Él enseñaba, predicaba, sanaba y liberaba a los que estaban oprimidos por espíritus malos. Pero la clave la tenemos ahí. En Juan 14:12 al 17 dice: de cierto os digo, el que cree en mí, oiga, ahí está la fe, ahí está la confianza en la palabra de Dios. Las obras que yo hago, Él las hará también. O sea, estaba hablando de usted como hijo de Dios, como hija de Dios, y estaba hablando de mí. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Por qué ahora no vemos nosotros estas manifestaciones de poder sobrenatural en nuestras iglesias? ¿Por qué no vemos esas sanidades, esos milagros, esos prodigios, esos portentos? ¿Por qué? ¿Será que nos hace falta este conocimiento? ¿Será que nos hace falta ejercer este conocimiento?
Porque sabe, la palabra de Dios dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso cuando usted tiene deseo de leer la palabra de Dios, de estudiar, de meterse ahí con Dios, el enemigo va a interrumpirle esa acción que usted quiere tomar. Porque él sabe que cuando nosotros, mire, tenemos este conocimiento, entonces no vamos a ser presas fáciles de sus ataques, de las dudas, de los pensamientos que vienen a nuestra mente, a nuestra cabeza. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Mire, aquí el Señor nos está hablando claramente y nos dice: usa la autoridad que yo te he dado, pero tienes que activarla con fe. Tienes que activarla sometiéndote a mi señorío, dice el Señor. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija, entonces debes de honrarme como tu padre que soy, dice el Señor, y entonces vas a poder ejercer esta autoridad que yo te he dado. El hijo pródigo se fue de la casa de su padre, ya no quiso estar bajo la autoridad de su padre. Él como hijo perdió los derechos, no tenía ya los derechos legales, los había perdido. Vamos a decir que cuando nosotros pecamos y no nos hemos arrepentido, no hemos confesado ese pecado, aunque seamos hijos, no podemos ejercer esa autoridad porque nos hace falta poder activarlo por medio del arrepentimiento, de la confesión. No tenemos ese derecho legal. Le cedemos ese derecho legal de autoridad al enemigo cuando usted y yo cometemos un pecado y no lo hemos confesado, no nos hemos arrepentido, no nos hemos apartado. Y entonces el enemigo aprovecha, mire, y nos oprime y nos está fastidiando. Incluso hasta cuando dormimos escuchamos ruidos en el techo, escuchamos ruidos extraños ahí en el cielo falso que no nos dejan descansar. Pero tenemos que tomar esa autoridad y cubrirnos con la sangre de Cristo. Aquí la palabra del Señor dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Escuche, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, si usted ora por los enfermos y sanan, es para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si usted ora por las personas que tienen opresiones demoníacas y son libres, no es para que su nombre, no es para que su denominación sea conocida, no, es para que el nombre de Jesús sea conocido, es para que el Padre sea glorificado. Dijimos entonces que podemos activar esta autoridad con fe, viviendo bajo autoridad de la palabra de Dios, honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo. Y mire, número 3, podemos activar y vamos a activar esta autoridad que Dios nos ha dado, esta autoridad espiritual como iglesia, como hijos de Dios, también pidiendo y siendo bautizados con el Espíritu Santo. Nos hace falta esta llenura, también el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Cuando hablamos de llenura, estamos hablando de una relación íntima con Dios constante, que sea horizontal, es decir, todos los días. No se vaya a conformar usted de que el Espíritu lo bautizó, Jesús lo bautizó con su Espíritu Santo hace 10 años y usted ahí se quedó. No, tenemos que buscar esa llenura constante todos los días. Oiga lo que dice el versículo 15 del capítulo 14 del Evangelio de San Juan, la promesa del Espíritu Santo. Ahí tenemos esa promesa. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir
porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Cuando escuchamos una palabra de parte de Dios, es el Espíritu Santo el que ha inspirado esta palabra. Pero si nosotros hacemos oídos sordos o la escuchamos y decimos, es cierto, tiene razón, yo no lo había visto de esa manera, pero ahora el Espíritu Santo nos está iluminando nuestras mentes y abriendo nuestros sentidos espirituales. Pero cuando no la obedecemos, cuando no somos hacedores de la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo se contrista y no podemos activar esa autoridad que Dios nos ha dado. Entonces es necesario que nosotros busquemos y anhelemos y pidamos ese bautismo. Si usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, búsquelo, pídalo, sígalo anhelando en oración, en ayuno, viviendo en santidad, viviendo esa vida agradable delante de los ojos de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Si hay pecados ocultos, hay que confesarlos. Cuando uno se acerca a Dios, el Espíritu Santo le trae al corazón esas cosas desagradables ante los ojos de Dios. Vea, ahí tenemos a Saulo creyendo que estaba agradando a Dios, persiguiendo a la iglesia. Hay mucha gente en las iglesias que creen que están haciendo la voluntad de Dios, que están agradando a Dios, cuando no es así. Hasta que Jesús se le hace presente en el camino a Saulo y le dice, lo que estás haciendo no es correcto. Me estás persiguiendo a mí. Estás dando cosas contra el aguijón. Y entonces Pablo es transformado y se le caen de sus ojos como escamas, dice la Biblia, y sus ojos espirituales y su corazón es abierto, es transformado a una obra regeneradora del Espíritu Santo y transformada a un nuevo hombre. Aquí vemos entonces también otra historia en Hechos 19:12. Vea lo que pasa cuando queremos ejercer la autoridad ilegalmente. De tal manera dice que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos. Aquí tenemos a Bernabé y a Saulo ejerciendo la autoridad y el poder que Dios les había dado. Porque el Señor les dijo cuando ascendió, no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Mire, el Espíritu Santo nos da ese poder. Y aquí me han prestado esta cabina de este avión para poderles explicar un poquito de esto acerca del poder y de la autoridad, porque muchas veces se puede tener poder pero no se tiene autoridad. También autoridad pero sin poder. Aquí en esta nave sabemos nosotros que los aviones pues necesitan de un piloto y de un copiloto. Entonces, para poder ser piloto se tiene que capacitar la persona. Ahí tenemos nosotros entonces el poder que se le da a esta persona cuando se ha capacitado para poder volar un avión comercial. Pero ¿qué se necesita? Se necesita capacitarse. Mire, el poder que nos da el Espíritu Santo es esa capacidad para que usted y yo seamos testigos. Para que usted y yo, mire, no seamos personas que con cualquier cosita estamos desanimándonos. El Espíritu Santo, cuando viene a nosotros con ese bautismo, cuando recibimos al Señor somos sellados, pero necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Por eso el Señor les dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Cuando usted y yo tenemos ese bautismo del Espíritu Santo, no le vamos a poner coco a las críticas.
No vamos a perder tiempo en el hermano que no nos quiere, en la hermana que dijo no sé qué cosa de nosotros, que nos rechazan, que son indiferentes. No, los vamos a amar y le vamos a pedir a Dios una bendición para ellos. Porque sabe, las personas que no están conectadas con el evangelio verdadero, no están conectadas a la fuente del amor y no son usados por Dios, van a ser usados por el enemigo. Pero cuando tenemos ese poder, tenemos esa capacidad de perdonar, de dejar pasar por alto la ofensa, de poder servir con amor, con voluntad, con excelencia, con dedicación, con devoción. Entonces el piloto se le entrega a la nave cuando tiene ya esa capacidad, cuando tiene ya ese poder, porque ha estudiado, porque ha estado horas y horas ahí en capacitación. Entonces se le da ese poder de volar la nave. Pero esa nave tiene que tener autorización. Oiga, tiene que tener licencia por la autoridad naval, por la autoridad que rige ahí la aviación en el aeropuerto. Si se aproxima una nave que no está autorizada para aterrizar ahí, no puede aterrizar en ese aeropuerto. Entonces se necesita esa autorización por esa autoridad máxima que rige la aviación. Igual pasa con nosotros los seres humanos, igual pasa en las autoridades civiles y militares. Si usted conduce un vehículo de 4 ruedas, usted ha aprendido a conducir, usted tiene el poder de conducir un vehículo, pero usted necesita una licencia. Usted necesita una autorización que se la da ¿quién? Pues la autoridad máxima que rige los reglamentos y controla el tránsito en la ciudad, en el país donde usted vive. Entonces tenemos nosotros poder que ya hemos recibido por el bautismo del Espíritu Santo. Y ahora el Señor nos da esa autoridad para que lo representemos. Ahora el Señor ya no está aquí físicamente, pero la iglesia está aquí. Usted, mi hermano, mi hermana que me está viendo, su servidor, somos los representantes de Jesucristo. Somos los embajadores de Dios aquí en la tierra. Ahora Él va a obrar, va a sanar, va a liberar, va a restaurar por medio de ti, mi hermano, por medio de ti, mi hermana. ¿Se recuerda usted cuando Dios se le aparece a Gedeón y le dice: varón valiente y esforzado, el Señor está contigo? Y aquel dice: pero ¿cómo es posible que el Señor va a estar conmigo si mira lo que me está pasando? Y el Señor le dice: levántate, esfuérzate, porque tú salvarás a Israel de sus enemigos. Dios quiere obrar en el mundo por medio de la iglesia, pero es necesario que nosotros nos capacitemos. Y ya capacitados, mire, entonces recibimos esa autoridad. Pero aquí vemos a personas que quieren ejercer ese poder, esa autoridad, mire, ilegalmente, escuche. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, escuche por favor, la iglesia tradicional, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. El que predica Pablo, no lo predico yo. Entonces nosotros muchas veces podemos predicar, pero no estamos viviendo lo que predicamos. No tenemos autoridad, no tenemos solvencia moral para ejercer, para activar esa autoridad. Dice que habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo.
Oiga, los espíritus malos, los demonios, conocen quién es verdaderamente hijo de Dios, quién es el que tiene el poder y la autoridad de Dios sobre ellos. Y le dice el demonio, pero ustedes, ¿quiénes son? No los conocemos, no los conozco. Cuando usted y yo vivimos en temor de Dios, vivimos esa vida en santidad, vivimos sometidos al señorío de Cristo, en el infierno nos conocen. Cuando usted y yo nos sometemos en ayuno y oración, y las cosas de este mundo ya no ocupan el primer lugar en nuestro corazón, sino que nuestro corazón y nuestra mirada están en las cosas de arriba. El enemigo sabe y conoce quién es verdadero y quién es falso. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos o gentiles, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado, escuche por favor, era magnificado el nombre del Señor Jesús. Oiga, cuando pasa algo milagroso en su familia, en la iglesia, los enfermos sanan. Mire, los ojos de los ciegos son abiertos, los oídos de los sordos escuchan, el cojo salta. Es el nombre de Jesús que debe de ser magnificado. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Esto es maravilloso. En Hechos capítulo 13, versículo 7 también tenemos aquí cómo los apóstoles ejercen esta autoridad. Bar Jesús era amigo de Sergio Paulo, un hombre inteligente que era gobernador de Chipre. Sergio Paulo mandó a llamar a Bernabé y a Saulo. Tenían muchos deseos de oír el mensaje de Dios, pero el brujo Bar Jesús, al que en griego le llamaban Elimas, se puso frente a ellos para no dejarlos pasar, pues no quería que el gobernador los escuchara y creyera en el Señor Jesús. Mire, por eso es que el enemigo nos ataca a nosotros los predicadores. No quiere que prediquemos la palabra de Dios tal como está escrita. Entonces Saulo, que también es Pablo, tenía el poder del Espíritu Santo. Escuche, aquí está lo que estamos hablando. Miró fijamente al brujo y le dijo, tú eres un hijo del diablo, un mentiroso, un malvado. A ti no te gusta hacer lo bueno. Deja ya de mentir diciendo que hablas de parte de Dios. Hay muchos profetas falsos, mire, pidiendo dinero para poder recibir la sanidad o el milagro. Mire qué tremendo. Se han convertido en mercaderes del evangelio. Cuando el Señor dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Ahora Dios te va a castigar. Te quedarás ciego por algún tiempo y no podrás ver la luz del sol. En ese mismo instante, no pasó, mire, un minuto, en ese mismo instante, este brujo sintió como si una nube oscura le cayera sobre sus ojos y se quedó completamente ciego. Andaba como perdido, buscando que alguien le diera la mano para guiarlo. Al ver esto, el gobernador se quedó muy admirado de la enseñanza acerca del Señor Jesús y en verdad creyó en él. Ya para terminar, el enemigo le interesa que los cristianos no se enteren de su posición en Cristo para mantenerlos conformes y que no logren alcanzar la victoria en muchas áreas de su vida y que muchos malos espíritus no sean estorbados en sus influencias demoníacas en la vida de los cristianos. Efesios 2, 4 al 7 dice, pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense ustedes, fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Otra versión dice, porque por gracia sois salvos
no por obras para que nadie se gloríe. Él nos levantó de la muerte junto con Cristo. Escuche, y nos sentó junto a Él en el cielo. Usted y yo tenemos autoridad, mi hermano. Tenemos autoridad, mi hermana. Estamos ahora descubriendo acá que la palabra del Señor dice que tú y yo, que estamos unidos a Cristo, mire, y que nos levantó juntamente con Cristo y nos sentó con Él en el cielo. Dios hizo esto para mostrar en el futuro su inmensa generosidad, siendo bondadoso con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. ¿Qué significa esto de estar sentados en lugares celestiales con Cristo? ¿Qué significa? Significa que vivimos en otro nivel. Usted y yo tenemos que vivir una vida sobrenatural. Nuestra vida debe de ser sobrenatural. Tenemos un Dios sobrenatural. Nuestro enfoque debe de ser más alto. Colosenses 3, 1 al 4 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Esto es algo muy importante que usted y yo tenemos que ver. ¿Qué significa entonces estar sentados en lugares celestiales con Cristo? Pues significa que vivimos en otro nivel. Ya nuestro enfoque, nuestra visión debe de ser más alto. Colosenses 3, 1 al 4 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida, su vida, mi hermano, mi hermana, está escondida con Cristo en Dios. Estamos seguros en Él. Cuando Cristo en nuestra vida se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Estar sentados con Cristo en lugares celestiales significa buscar las cosas de arriba. Tenemos esa autoridad que Dios nos ha dado porque estamos en Cristo. Significa entonces vivir como muertos a las cosas terrenales, pero con la vida abundante que Cristo nos ha dado. En Juan 10:10 dice: porque el Hijo vino a darnos vida y vida en abundancia. Significa vivir plenamente identificados con Cristo. Un día nos sentaremos con Cristo en su trono. Mientras tanto, vivimos en esta tierra como extranjeros y peregrinos. Vivimos en el mundo sabiendo que no somos del mundo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra función aquí es ser embajadores en nombre de Cristo, ser sus representantes, nada más, representantes del cielo. ¿Cómo hemos representado a Dios? ¿Cómo hemos representado a Jesucristo? Mi hermano, mi hermana, te pregunto, ¿cómo lo has representado? Tu pareja, tus hijos, tu familia, tus compañeros de trabajo, tus vecinos pueden asegurar que tú eres verdaderamente una nueva criatura, que has nacido de nuevo. Mientras más permanezcamos en relación con Cristo, más podrá ver la gente a Cristo en nosotros y podemos ejercer esa autoridad que Dios nos ha dado. Entonces, resumiendo, dijimos que podemos activar y usar efectivamente esa autoridad espiritual que Dios nos ha dado como sus hijos. Número 1, por medio de la fe. Número 2, viviendo bajo autoridad. Y número 3, con la llenura, con el bautismo y llenura del Espíritu Santo, sabiendo que usted y yo estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Ahora vamos a orar. Si usted está enfermo, vamos a declarar esa sanidad sobre su vida. Si usted está siendo oprimido o oprimida por influencias demoníacas, vamos a declarar esa palabra de libertad sobre su vida. En el nombre de Jesús, sea libre del alcoholismo, sea libre
de esos malos pensamientos. Ahora usted tiene la mente de Cristo, dice la palabra de Dios, que vamos a pensar todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que tiene buen nombre, si algo digno de alabanza, si tiene buen nombre digno de ser alabado, en esto pensar, dice la palabra de Dios. Si usted tiene una influencia de chisme, en el nombre de Jesús, espíritu de chisme, de murmuración, se va de tu vida. Eres libre ahora de esa depresión que te ha estorbado, mi hermano, mi hermana, que incluso has tenido deseo de quitarte la vida porque el enemigo te ha dicho que no vale la pena vivir. Tal vez te has quedado sin trabajo o estás pasando una prueba dura, difícil, financiera o en tu familia. Recuerda, muchas veces decimos, pero ¿dónde está Dios? Si tú estás pasando una prueba dura y te has preguntado, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios me abandonó? Recuerda que el maestro siempre está en silencio en un examen. Y si tú estás enfermo, recibe sanidad en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Así que en el nombre de Jesús yo reprendo esa infección de tus riñones, de tu vejiga, esa infección en el sistema respiratorio. En el nombre de Jesús, ese corazón ahora se tranquiliza, esa presión arterial en el nombre de Jesús se normaliza. Le ordeno a tu sistema endocrino que se normalice en el nombre de Jesús. Recibe esa sanidad ahora en el nombre de Jesús. Muchas gracias por seguir nuestros programas y por compartir esta palabra también. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo les bendecimos. Que la paz, la gracia, el favor, el temor de Dios esté en cada uno de ustedes y a ejercer esa autoridad y ese poder que Dios nos ha dado como hijos suyos. Dios les bendiga.